Buenos días, jóvenes. Buen día. Buenos días, Andrea. ¿Qué tal? Buenos días con todos. Ya, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Buen día. Entonces, veamos esto. Entonces va. Teoría semana 13. Se va a la 11. Ratito, un momentito. Ya. Tito. Ya. Ya. Ok. Ya. Ya. Buenos días. Se me escucha, ¿no? ¿Está bien el audio para poder empezar? Ok. Ya. Muy bien. Entonces vamos a compartir pantalla. Ya. Un momentito. Acá tenemos entonces. Semana 13. Ya, ok. Estamos en la semana 13 con ustedes, ¿sí? ¿Aló? Jóvenes, solo para confirmar. Ya, entonces veamos, vamos a compartir la pantalla. Teoría semana 13. Ahí está. Ya, ok. El tema de hoy trata sobre corriente eléctrica y circuitos eléctricos. O sea, vamos a estudiar ahora el comportamiento dinámico de los portadores de carga. Pueden ser partículas elementales como los electrones, pueden ser también los iones, ¿sí? Por ejemplo, en la membrana, a través de los canales iónicos, se presenta la corriente eléctrica, ¿no? Pero en forma de iones, sodio y potasio fundamentalmente. Entonces, son partículas cargadas, lo cual generan una corriente eléctrica. Igual en los cables, en nuestros hogares, aquí. Entonces se produce una corriente eléctrica. Eh, Quizás la corriente eléctrica puede ser constante y puede ser también alterna, o sea, puede ser variable en el tiempo, ¿no? Lo importante es que ese movimiento de los portadores de carga lo vamos a llamar corriente eléctrica y los circuitos eléctricos básicos asociados a ella, ¿no? Ok, muy bien. Acá tenemos, por ejemplo, la corriente eléctrica que nos están mostrando, ¿no? Como son los portadores de carga que giran alrededor de este circuito, la cual está construida por una resistencia, pues aquí hay una resistencia al foquito, lo cual se emite luz, ¿no? Al excitarse los electrones de los átomos, etcétera, ¿no? Entonces, acá tenemos una fuente, una pila o una batería que le suministra energía, quiere decir, la batería es la que se encarga de mover los portadores de carga, en este caso los electrones, ¿no? Se encarga de mover los electrones a través de este circuito, ¿no? Y acá también tenemos lo mismo, ¿no? Entonces, acá tenemos circuitos en serie, ¿no? Entonces, si bloqueamos uno, entonces se apaga todo. ¿Por qué? Porque están en serie, ¿estamos? Es una conexión en serie. Si lo que sucede es que cortamos, pues ya no hay corriente eléctrica, ¿no? En cambio, acá a la derecha tenemos una conexión en paralelo. Significa, si cortamos acá el, el- el circuito en esta zona, en esta rama, pero sí la corriente eléctrica sigue
¿no? Circulando, ¿no? Por las otras, ¿sí? ¿Sí? Entonces, no interrumpiendo ella, ¿no? Esa es una característica básica para poder diferenciar, ¿no? Las conexiones en serie y en paralelo. Entonces vamos a estudiar ello, todo ello, ¿no? Veamos, ¿qué es la corriente eléctrica? ¿No? La corriente eléctrica es, como dice aquí, es el flujo de cargas eléctricas debido a una diferencia de potencial entre dos puntos de un conductor. O sea, si tenemos un conductor, primero hablamos de un material conductor, ¿no? De un conductor. Si entre los extremos nosotros le sometemos a una diferencia de potencial, entonces los portadores de carga se van a mover, en este caso electrones, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que estos portadores de carga se mueven en una dirección, ¿no? ¿No? Entonces tenemos dirección de la corriente, porque se están moviendo en esa dirección, flujo de muchas cargas. Pero acá también pueden haber poquitas cargas, ¿no? Y eso va a depender ya si es un buen conductor o es relativamente un buen conductor, ¿no? ¿Estamos? Entonces ya va a depender del tipo de material, ¿no? ¿Ok? Entonces la corriente eléctrica para nosotros es entonces el flujo de portadores de carga, ¿sí? En un medio, ¿no? En un medio. Entonces, el flujo neto de cargas eléctricas es de un potencial eléctrico mayor hacia un potencial eléctrico menor, ¿no? O sea, entonces si esta zona es cargado, está en contacto con el polo positivo de una fuente, esta de acá, a la izquierda mía, o a la izquierda de la pantalla, aquí donde estoy indicándolo, y el otro lado, el lado negativo, está en conexión con la fuente, entonces los portadores de carga, en este caso las cargas, se van a mover del lado positivo, del lado del potencial, del mayor potencial al menor potencial, ¿sí? Entonces aquí se va a presentar, obviamente, si esta está la parte positiva tenemos aquí, conectado a la fuente, y la otra, la parte negativa, se establece dentro del conductor un campo eléctrico y ese campo eléctrico es la que va a mover los portadores de carga. En este caso, supongamos que son las cargas positivas las que se mueven por convención, ¿sí? Entonces, estas cargas positivas van a ser sometidas a ese movimiento, ¿no? En la dirección del campo. Y si tuviéramos cargas negativas, es contraria al campo, ¿sí? Ok. Entonces, el potencial en A es mayor que el potencial en B, entonces los portadores de carga positivo se van a mover en esa dirección. Y eso ya lo habíamos visto, ¿no? En clases anteriores, ¿no? Más o menos cuál sería el movimiento o para dónde estaría la fuerza eléctrica que ejerce sobre una partícula cargada, ¿no? Lo hemos visto ya. Entonces, a eso lo llamamos diferencia de potencial, ¿no? Potencial de A menos potencial de B. Así lo vamos a ver, ¿ya? El potencial mayor al potencial menor. En ese sentido lo vamos a manejar. Eh, en un conductor sólido, la corriente eléctrica se debe decir al movimiento de electrones libres. Claro, lo que le decía, ya estamos en un sólido. ¿Estamos? Entonces, en un sólido, realmente las que se mueven son los electrones. ¿Estamos? En los fluidos, en los fluidos conductores, por ejemplo, vean el líquido, un líquido pues, conductor, o un gas, ¿no? La corriente se debe al movimiento de iones positivos y o negativos. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, en la membrana, a través de la membrana se mueven los iones sodio y potasio. ¿Estamos? Para dar lugar pues, a una corriente eléctrica y podemos describir también cómo varía el potencial ahí en la membrana entre el interior y el exterior, ¿no? Entonces, la corriente eléctrica que se describe en la teoría se llama corriente convencional. ¿No? ¿Eso qué quiere decir? Que para nosotros vamos a definir qué es una corriente convencional, porque cada dispositivo que encontremos no vamos a estar diciendo, ¿sabes qué? ¿Para dónde se mueven los electrones? ¿Qué portadores se están moviendo? ¿Y para dónde? ¿Para la izquierda, para la derecha? ¿No? Entonces, vamos a darle un signo, ¿no? Vamos a atribuir que la corriente eléctrica, como la dirección de la corriente eléctrica, le vamos a dar al movimiento de las cargas positivas. Entonces, si eso es lo convencional, el movimiento de las cargas positivas,
Y si estos electrones se están moviendo en sentido contrario, entonces su corriente convencional no es en el sentido de estos electrones, sino en la opuesto a ella, ¿no? Entonces tiene el opuesto a ella. Entonces, si alguien me dijera cuál es la dirección de la corriente convencional, yo digo de mi izquierda a mi derecha, ¿no? De un lado de este extremo que estoy señalando al otro lado, ¿no? Ese sería. Pero la corriente realmente la que se mueven los electrones, ya estamos viendo, ¿no? Es de derecha a izquierda, ¿no? ¿Ok? Esa es la realmente. Entonces, dirección convencional es esa, la que está indicando la flechita, a pesar que en un conductor se mueven, que los que se mueven son los electrones, ¿no? Y lo hacen en sentido contrario a la corriente convencional. Entonces, esta corriente, es una corriente continua, porque tiene una sola dirección. Quiere decir, si tenemos un conductor y mantiene esa única dirección de la corriente, ¿no? Una sola dirección lo vamos a llamar corriente continua. Y corriente alterna lo vamos a llamar cuando la corriente, si los portadores de carga se mueven para un lado, para otro, para un lado, alternándose, ¿no? Se mueven para un lado, para otro. Incluso, y es la corriente que tenemos que llegan a nuestros hogares a través de los cables, son corrientes alternas, ¿no? Porque en un segundo cambian 60 veces, ¿no? Por eso decimos que su frecuencia es 60 Hz, ¿no? ¿Estamos? 60 veces cambian, ¿ve? En un segundo de dirección, ¿no? Y también obviamente es de la magnitud también de la corriente, ¿no? Entonces vamos a definir un concepto importante que es la intensidad de corriente eléctrica, ¿no? Así, intensidad de corriente, no corriente eléctrica. Corriente eléctrica lo vemos como flujo de portadores de carga, ¿no? Que ya lo hemos visto, ¿no? Cuando se establece una diferencia de potencial entre un medio, entonces los portadores de carga se movilizan, a ese movimiento lo llamamos corriente. Pero ahora ya queremos medir, ¿no? Vamos a definir una cantidad física medible, ¿no? Medible. Entonces, y ese concepto, ¿no? Ese concepto físico, ¿no? Que la cual podemos medir es la intensidad de corriente. ¿Y qué es la intensidad de corriente? Es la carga eléctrica neta que atraviesa por el conductor, que pasa por un conductor en una superficie transversal. ¿Cuántos portadores de carga atraviesan esta superficie transversal? ¿Sí? ¿Cuántas atraviesan por unidad de tiempo? Si atraviesan 1000 portadores de carga y la carga de un portador lo conocemos, lo multiplico por los 1000 y lo divido en un segundo, entonces esa es la corriente eléctrica. O también yo puedo decir que en 10 segundos, ¿cuántos pasan? Pasarán más en 10 segundos, ¿no? Y al dividirlo entre 10 segundos, me dará lo mismo, ¿no? Que calcularlo en un segundo, ¿no? Entonces, pero aquí la corriente lo vamos a escribir así. La corriente Q, la carga total que atraviesa, la carga neta que atraviesa, ¿sí? Un conductor por la unidad de tiempo, ¿sí? Por el tiempo. ¿Estamos? Okay. Aquí está, mira, del lado positivo la corriente va el sentido convencional, dije, ¿no? Que como si los portadores de carga se movilizaran, ¿no? Los positivos se movilizaran así, ¿no? En esa dirección, ¿no? ¿No? Estamos, ¿ok? En cambio, realmente los que se mueven son los electrones, lo hacen en sentido contrario, ¿no? No, eso no lo vamos a describir de esa manera, ¿no? Aquí, sino vamos a tener una corriente convencional. Entonces, si yo tengo una pila conectada así, voy a suponer que hay una corriente convencional como si los portadores de carga positivos se movieran así en esa dirección, ¿sí? Ok. Esa es la corriente entonces que se presenta, ¿no? Que gira, pasa a través de la resistencia y esa resistencia, pues ese calor, esa energía eléctrica se transforma en energía luminosa, ¿no? Entonces, dándonos, pues, el foquito, prendiéndose el foquito, ¿no? El otro lado, ahora que ya sabemos que hemos definido la corriente eléctrica, entonces ahora queremos ver, ¿y todos los medios ofrecen la misma resistencia?
los electrones se mueven con facilidad. ¿Y con qué facilidad se mueven? O sea, eh, ¿qué factores implican para que los electrones o los portadores de carga, o los iones positivos y negativos en la membrana, por ejemplo, o sea, todas estas partículas, o en un gas quizás, ¿no? La corriente eléctrica que se moviliza, ¿de qué depende ese movimiento? Es, no depende de nada, todos se mueven con la misma, digamos, capacidad o con la intensidad, o depende del medio, ¿no? Claro que depende del medio, depende del medio. Y si depende del medio, pero ¿de qué factores del medio depende? ¿No? Entonces, a eso vamos a definir para ello la resistencia eléctrica. Entonces dice, es una propiedad de los conductores que indica la oposición de un conductor cuando pasa la corriente, obvio, ¿no? La resistencia. O sea, es la oposición que ofrece el medio al paso de la corriente eléctrica. Entonces habrán medios más conductores, lo cual quiere decir que estos medios, ¿no? Los electrones, aquí por ejemplo, en caso de los metales, se movilizan con mayor facilidad. Pero no es lo mismo el movimiento quizás en un conductor de oro o de plata y que movilizarse en cobre o hierro, ¿no? Entonces, hay diferencias. Entonces vamos a establecer de qué depende. Entonces la resistencia va a depender de las propiedades entonces del medio. Lo vamos a llamar resistividad eléctrica, pero va a depender también de la sección transversal que ellos se movilizan, ¿no? Que si la sección transversal es mucho más amplia, habrá menos resistencia, pero si tú reduces ese camino, lo haces más pequeño, tendrá una mayor resistencia. Es obvio. Entonces, a veces, bueno, un ejemplo burdo nomás. Estamos en un salón de clase, ¿no? De tantos alumnos aquí. Y si hay una puerta de salida pequeña, entonces, ante un hecho cual es inesperado, uno quiere salir, pues esa puerta es un indicador de que hay una alta resistencia. Y si es una puerta grande, entonces habrá menos resistencia, o sea, será mucho más fácil salir de ella, ¿no? Igual aquí, cuando la sección transversal es pequeña, se eleva la resistencia, ¿no? Ok, pero ahora sí, y en cuanto al tamaño, obviamente, pues si el tamaño es más grande, pues mayor resistencia. Si el tamaño es más pequeño, pues habrá menos resistencia. Y ahí está, mira, ¿ve? Eso es la resistencia, es el ohmio, el signo de la resistencia, y tenemos un conductor, ¿sí? L, es el área A. A través de ese área A es la que se pasan los portadores de carga, los negativos, los electrones. Si ese A es más grande, tiene menos resistencia, o sea, porque se van a movilizar con facilidad. Pero si eso lo reduces, entonces reduces digamos, el camino por el cual tienen que ingresar. Y esa reducción implica que aumenta la resistencia, no facilita la resistencia, ¿no? Entonces, esto lo podemos resumir aquí, ¿no? Que la resistencia depende del material implicado en la resistividad eléctrica, ¿no? Aquí ya está el tipo de material. Entonces, la resistividad eléctrica para la plata será distinto al del cobre, será distinto al del hierro, del plomo, etcétera, ¿no? Y L, que es la longitud por donde, ¿no? Se movilizan los electrones, ¿no? Se movilizan así, ¿ya? O sea, L tienes que poner por donde se movilizan los electrones, ¿no? En la dirección de movimiento de electrones. Y el área A, sí, es la sección transversal de área A, es la superficie por la cual atraviesan los electrones, ¿sí? Ok. Por ejemplo, en la membrana, los iones van del exterior al interior de la membrana o viceversa. ¿Cuál sería L ahí? L. Sería el espesor de la membrana, ¿sí o no? L. Porque a través del espesor se moviliza. ¿Y cuál será el área entonces? El área será el área de la membrana, ¿cierto? ¿No? Si es que consideramos como un cilindro, sería el área del cilindro, ¿no? ¿Estamos? Y el espesor sería L, por decirle de alguna manera, ¿no? Eso para que tengan que ver, que tengan mucho cuidado en asignar L, ¿no? ¿Qué cosa es L, ¿no? ¿Y qué cosa es A?
¿ya? Ya saben que se mide en ohmios, ahí está el signo de ohmios, etcétera, ¿no? Muy bien. En general, la resistividad eléctrica depende de la naturaleza del conductor, ya lo hemos visto. eh, y esa resistividad, pues es variable, depende de la temperatura. Entonces, cuando trabajamos, uno hace suposición, ¿no? Cree que, vamos a suponer que esa resistividad que nos indica está en un rango de temperaturas donde no va a variar, ¿no? Para no entrar en detalles, porque ya estudios más minuciosos se ve que hay ligeras variaciones en rangos de temperatura, hasta bruscas variaciones. Pues esas cositas no lo vamos a tomar en cuenta, sino vamos a ver que esa resistividad se cumple en un rango de temperatura y en los problemas estamos trabajando en ese rango de temperatura, por lo tanto hay que considerar esa resistividad que nos da, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, los colores nos asignan ya la resistencia, ¿no? Entonces, este es una resistencia. Los colores nos dan ya cuántos ohmios es esto, ¿no? Dependiendo de los colores y su tolerancia. Y este es su símbolo, ¿no? Pero no nos van a dar colores en los problemas, sino nos van a decir, ¿sabes qué? Este conductor tiene una resistencia tal, etcétera, ¿ya? Nos van a dar una resistencia, 2 ohmios, 20 ohmios, 100 ohmios, 3 ohmios, qué sé yo. ¿Estamos? Y el símbolo de la resistencia es así. Ya ustedes lo conocen. Ahora veamos la ley de Ohm. La ley de Ohm está hecha para materiales ómicos en las cuales, dice, si aplicamos una diferencia de potencial, dice, a un conductor, esa diferencia de potencial produce una corriente, ¿no? Una corriente eléctrica, una intensidad de corriente eléctrica. Si duplicamos la diferencia potencial, se encuentra que también se duplica la corriente eléctrica. Si disminuimos a la mitad la diferencia potencial en ese conductor, su corriente eléctrica también disminuye en la mitad. O sea que es proporcional. Si le vas aumentando la diferencia potencial, la corriente va creciendo en la misma proporción. Y si aumenta la diferencia potencial, aumenta la corriente o disminuyes y disminuye la corriente, entonces digamos, está ligado en forma lineal, ¿no? Entonces, la ecuación es esta, que la diferencia de potencial que uno aplica es proporcional a la corriente, es proporcional a la corriente. ¿Sí? Si tú duplicas el potencial, duplicas la corriente, se duplica. Entonces, quiere decir qué cosa es R. R es la resistencia del material, la resistencia. Como les he dicho, la resistencia entonces no varía, ¿no? Porque la resistencia depende del medio, el medio es el mismo, depende de la longitud del conductor, pues es el mismo, ¿no? Y depende de su área, entonces su resistencia tiene que ser constante. Quiere decir, delta de B, si aumenta, tiene que aumentar I. Y si este disminuye, tiene que disminuir I de tal manera que R sea constante, ¿no? Entonces, todos los materiales que cumplen esta ley son materiales óhmicos. Y a esta formulita o a esta ecuación matemática, física, es representada así, lo llamamos ley de Ohm, ¿no? Cuando la diferencia de potencial depende, o sea, están relacionados directamente con la resistencia, con la intensidad de corriente eléctrica. ¿Estamos? Ok. Y si nosotros graficamos, podemos hacer, ¿sabes qué? Voy a poner la corriente eléctrica en el eje de las abscisas y en el eje de las ordenadas el voltaje que yo aplico a un conductor. Imagínense un conductor aquí. Yo tengo una fuente, tengo una pila, por ejemplo, de 1 voltio, ya digo, ya, una pila de 1 voltio y yo puedo tener digamos, un sensor, en este caso un amperímetro. Yo digo, a ver, ese amperímetro, ¿cuánto me indica? Ya me va a indicar, pues ya, que sé, 0,2 amperios. Entonces, luego, para 2 voltios, ¿cuánto será la corriente? Me dará otro valor. Y así lo voy incrementando la diferencia potencial y voy a estar midiendo
cuánto es la corriente que genera esa diferencia potencial. Y lo que vamos a encontrar, obviamente, es una ecuación lineal, ¿no? Como es obvio, ¿no? La ley de Ohm, ¿cierto? Crece el voltaje, crece la corriente. Más voltaje, más corriente. Y entonces, ¿y cuál es la pendiente de esa recta? Entonces, la pendiente de esa recta, entonces, es la resistencia. ¿Estamos? Recuerda, resistencia es cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no? Y mira, si tomamos el chiquito sería 1 entre 1, y el más grande triangulito sería 2 entre 2, 3 entre 3, 4 entre 4. Entonces la pendiente pues es la misma, ¿no? De la recta. Entonces, en un gráfico voltaje versus corriente, ¿sí? La resistencia está dada por la pendiente de esta, ¿no? De esta recta, ¿no? De la ley de Ohm. ¿Ok? Ahí está, mira, ve, tangente entonces de alfa es opuesto delta de B sobre la corriente que es lo llamamos resistencia. Y ahora nos dicen, a ver, ¿cuál es la potencia eléctrica? ¿No? La potencia eléctrica, dice, está relacionada con la energía, ¿no? Esa energía que entrega el sistema por unidad de tiempo, energía que recibe un sistema por unidad de tiempo, o trabajo realizado por unidad de tiempo, ¿no? Realizado por una fuerza, etcétera, ¿no? Eso es potencia, ¿no? Entonces aquí potencia eléctrica nos indica que es la rapidez con que la energía eléctrica se transforma en calor u otra forma de energía. Entonces aquí el sistema aquí, ¿sí? Aquí tenemos la fuente, vamos a poner una fuente de azulito, entonces entrega la energía, esa energía hace movilizar los electrones y los electrones que cuando pasan aquí en esta resistencia, en este foquito, a través de su resistencia, se calientan y, esa corriente eléctrica se transforma en calor, ¿no? Y el calor en luz, ¿no? En ondas electromagnéticas. Entonces, esa es potencia, o sea, cuánta energía pierdo, cuánta energía eléctrica pierdo en un tiempo dado, o cuánta radiación electromagnética uno emite por unidad de tiempo, ¿no? Se sale del sistema, se pierde. Entonces, mira, el sistema entrega energía, se pierde a través de ella. Entrega energía, se pierde a través de ella. Entrega, se pierde. Ni modo que entregue y entregue, entonces, ¿cómo va a ser? Pues no sería, ¿no? Habría un cortocircuito, ¿no? Es como que, como, entonces, si la energía que se entrega es la energía que se disipa. El sistema vuelve a entregar energía, se disipa, vuelve a entregar. Y esa energía tú lo puedes consumir prendiendo tu foquito, tener tu plancha, con tu laptop, cuando enchufas, etcétera, ¿no? O sea, va jalando energía que es lo que necesitas y, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Se repite. Ok, entonces la potencia es igual entonces a la corriente producida en este circuito o a la corriente aquí que pasa a través de aquí, de este foquito, de esta resistencia, cuánta es la corriente que pasa a través de ella por la diferencia de potencial a través de ella. ¿Sí? Corriente por diferencia de potencial. Profesor, solo así, ya pues ya te ayuda la ley de Ohm. Profesor, sabes, a mí no me gusta, pero la ley de Ohm, ¿qué dice? Que la diferencia de potencial es I por R. Entonces potencia sería I por R, entonces I cuadrado R. Y esas cositas ya tú no tienes que poner a ver si yo quiero expresarlo de otra manera, etcétera, ya, ¿no? O sea, puedes combinar la ley de Ohm con la potencia y tener muchas ecuaciones, ¿ya? Entonces, simplemente, recuérdate, potencia es corriente por delta de B. Y la ecuación de la ley de Ohm, ¿no? La ley de Ohm es que la diferencia de potencial es resistencia por corriente o corriente por resistencia, como tú quieras. ¿Estamos? Eso ya lo hemos visto. Entonces, ahí están las otras formas, ¿no? Como le dije ya, combinas con la ley de Ohm y te puedes tener la potencia I cuadrado por R o delta de B al cuadrado sobre R, ya como tú quieras. O si no, I por delta de B simplemente, ¿no? Entonces, y cuando ya tú tienes la corriente eléctrica, que podemos medir la corriente eléctrica por su intensidad y por el voltaje, entonces, a ver,
Esa corriente eléctrica, quiero saber, supongamos que todo se transforma en calor, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros ligar la energía eléctrica con el calor disipado? Entonces lo vamos a ver de esta manera. Aquí ve, potencia. Potencia que es igual. También potencia es el calor que se genera, el calor liberado o el calor absorbido, la energía eléctrica, pero la energía calorífica, la energía térmica absorbida o liberada entre la unidad de tiempo. Entonces, esta es potencia. Pero además la potencia que era igual y por delta de B. Entonces, nosotros igualamos esto, estar aquí. Igualamos y tenemos esta ecuación. ¿Qué quiere decir con igualar? Ah, profesor, yo tengo que igualar entonces potencia eléctrica, que es I al cuadrado por R, o delta de B por I, o delta de B al cuadrado sobre R, lo que quieras, dependiendo ya tu problema, qué datos te da, pero lo cierto es que vas a poner potencia eléctrica es potencia disipada en forma de calor, ¿no? Entonces, o energía disipada, perdón, en forma de calor. Entonces, tú dices I cuadrado R, por ejemplo, lo igualas al calor absorbido, perdido, cedido, al calor que se pierde entre la unidad de tiempo. Y si ahí nosotros despejamos el calor, será pues I al cuadrado por R, que es la potencia eléctrica sobre ti, por tiempo, ¿no? Porque este T, si lo bajas, sería aquí energía por unidad de tiempo, que es la potencia, pero la potencia eléctrica también es I cuadrado por R, y ahí tenemos la ecuación, ¿no? Bien. Ok, entonces la cantidad de calor disipada en un resistor eléctrico, ¿no? Ya, este puede ser, por ejemplo, en los calentadores, en los servidores, ¿no? Hay resistencia. Entonces se hace pasar la corriente eléctrica y toda esa corriente eléctrica se transforma en calor. Entonces yo digo, ¿cuál es el calor que se produce? Entonces aplicamos esta forma. El calor producido, liberado, es igual a la corriente que pasa por ese resistor al cuadrado por su resistencia y qué tiempo lo tienes expuesto, ¿no? Ok. Ahí también es otra forma que le decía, ¿no? Puede ser también así, delta de V al cuadrado sobre R por tiempo, ¿no? Es la forma de la potencia eléctrica, mira. La potencia eléctrica puede ser I cuadrado por R, delta de V al cuadrado por sobre R, etcétera. Eso ya lo hablamos, ¿no? De acuerdo a cómo se presenta, los datos de los problemas, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una pila, ¿sí? Una batería. Lo conectamos el lado positivo con el lado de la resistencia, igual por el otro lado negativo, y se genera la corriente convencional. Y aquí suponemos que las cargas positivas se mueven, etcétera, a través de ella, y esa energía eléctrica se transforma en calor, ¿no? Entonces ese calor se libera, ¿no? Entonces ese calor se libera. Estamos entre energía eléctrica que se entrega, energía que se consume. Energía eléctrica se entrega, energía se consume, ¿no? Entonces, así es. Y esa energía pues se transforma en luz, obviamente. Y aquí tenemos ahora las conexiones en serie. Entonces uno quiero hacer una conexión en serie. ¿Cómo lo puede hacer? En serie, pues esto es una secuencial, ¿no? Mira, ve, del lado positivo, ahí tienes tu resistencia, continúas, tu resistencia, continúas, o sea, el camino es único, no hay dos caminos, ¿no? En las conexiones en serie, el camino es único, ¿sí? Vamos a, cuando andamos de tiempo, no nos vaya a ganar, estamos bien. Entonces, aquí tenemos las conexiones en serie, entonces, y sabemos que en un conductor hay una diferencia potencial, ¿cierto? Ahí está, ¿no? En el primero, en la resistencia R1, hay una diferencia potencial. ¿Por qué? Porque los electrones o los portadores positivos en esta corriente convencional salen de la fuente con energía, ¿no? Así, digamos que vamos a suponer que el cablecito no supone nada de energía, no hay resistencia ahí, ¿ya? Una resistencia cero. Pero acá en el foquito hay un cable de resistencia que hay que considerarlo. Entonces, cuando los portadores llegan ahí, van a perder energía
cuando pasan por R1, ¿no? Van a perder energía. Quiere decir, entraron con una energía, ahora tienen una energía menor. Entonces, si eso sucede, entonces, ¿qué significa? Que va a haber una diferencia potencial, ¿no? Y así, ¿no? Va a ir. Entonces, ¿cuál es la energía total perdida? Porque recuérdase que energía, diferencia potencial es energía por unidad de carga, ¿recuerdan? ¿No? Pero vamos a ver qué es energía. Energía por unidad de carga. Luego, hay aquí la diferencia potencial en el foquito 1, en el foquito 2, o en el foquito 3, o en las resistencias, ¿sí? En las tres resistencias se pierde energía y luego el sistema da energía, se pierde a través de ella, etc., ¿no? ¿Y cuál es la energía perdida? La energía perdida por unidad de carga es delta de B1, delta de B2, delta de B3, delta de, ¿no? Todo eso, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia potencial entonces total? La diferencia potencial entre los extremos, ¿no? O en la pila, entre el lado positivo y el lado negativo de la pila será igual al delta de B1, delta de B2 más delta de B3. ¿Por qué? Porque la pila entregó una energía por unidad de carga, vamos a decir 100. Y esos 100 que entregó, en el primero pueden haberse perdido 50, en el segundo puede ser 30 y en el tercero 20. Entonces los 100 ya se perdió. En la primera resistencia 50, en el otro 30 y en el otro 20, los 100. Y así se pierde 100, entrega 100, se pierde 100, entrega 100, ¿no? Ok, así lo tenemos, ¿no? Entonces no olviden que, aquí, que las tres resistencias R1, R2 en otro esquema, viéndole el lado positivo, el lado negativo, entonces se establece ahí una pérdida en el primero, delta de B1, delta de B2, y el voltaje total, la corriente va a ser la misma, ¿cierto? Es un solo camino, no se están dividiendo en dos caminos, ¿sí? La corriente se mantiene, la corriente es igual. Corriente 1 y corriente 2, corriente 3 son iguales aquí, ¿sí? Entonces ahí está la total. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la corriente 1, la corriente que pasa por el foquito 1 y el foquito 2 son iguales. Y además, por conservación de la energía, decimos que la diferencia de potencial entre positivo y el negativo es igual a la diferencia potencial en el primero, segundo y tercero. Eso, lógico, lo que está viniendo. La energía que entrega el sistema es igual a la energía que se perdió en uno, en dos, en tres, ¿cierto? Por lo que hay ahí. Y solo hay que reemplazar por la ley de Ohm, profesora, ahí hace lo que vos decís. Delta de B1 es I por R, el otro es I por R, I por R. Bueno, es así. Y listo. Y reemplazando, poniendo la ley de Ohm aquí, para cada uno, en el primero, delta de B1 aquí sería igual. Ah, profesora, la corriente por la resistencia, R1. Y el otro, la corriente por la resistencia. En el otro, corriente por la resistencia. Y la total, profesor, también corriente por resistencia. Es el equivalente. Pero ¿por qué me queda R1 más R2? Porque se cancelaron las corrientes, porque estoy diciendo que la corriente es la misma. O sea, I1 se cancela con I2 y 3 con el otro lado, ¿no? Es como que si tuvieras un factor 10-10, cancelas 10-10, ¿no? Ya bueno, es matemática, ustedes lo saben. Estoy explicando, entonces, ¿no? Entonces, si tienes IR, 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 el otro lado IR, cancela así y te queda así. Que la resistencia, entonces, total de todo ello es igual a la suma, ¿no? Cuando es en serie, sumas nomás la resistencia, ¿ya? Es simplemente sumas. ¿Y cuál es conexión en paralelo, profesor? En paralelo es lo siguiente, mire, sale el lado positivo, ¿no? La corriente 1 se va para abajo, luego otra parte se divide, o sea, mira, la corriente que ingresa se divide en uno y luego va para el otro y de ahí también se divide, ¿no? Entonces se divide, mire, ahí está. Quiere decir, ya no es la misma corriente que pasa por R1, R2 o R3, sino va a ser la corriente distinta, ¿no? Entonces allí sí ya no podemos hablar que las corrientes son iguales, porque se están dividiendo, ¿no? ¿No? Y hay divisiones. Eh, pero aquí hay algo muy importante, pero la diferencia potencial sí es la misma.
Miren, haga un recorrido del positivo. Miren el cable, ¿ya? Miren, fíjense el cable. Ya voy a salir del positivo, ¿eh? Mira, voy a indicar. Mira, 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 mira acá. El positivo de la fuente, ya, positivo. Mira el mismo cable. Mismo cable, mismo cable o mismo potencial o misma energía que llevan los portadores por unidad de carga, ¿no? A eso lo llamo potencial. ¿Dónde está? Aquí está. Ahí está. Ya. Positivo. Miren el cable. Mismo potencial, mismo potencial, mismo potencial, mismo potencial, mismo potencial, porque es el mismo cable. Y mismo potencial, mismo potencial, mismo potencial, mismo potencial, mismo potencial, ya vuelvo, regreso, mismo potencial, y mismo potencial, ¿ve? Mira, ya todo este es mismo potencial y mismo potencial. ¿Qué quiere decir? Que el mismo potencial que hay en la salida de la fuente es lo mismo que hay en R1 aquí, miren, ¿no? Mismo potencial. Y en el otro lado también mismo potencial, y en el otro lado mismo potencial. Entonces vamos a suponer que aquí el potencial, el lado positivo, sea 10 voltios. Entonces tengo 10 voltios, 10 voltios, 10 voltios, 10 voltios, 10 voltios. Todo este alambre es 10 voltios, 10 voltios, 10 voltios. Y acá es 10 voltios, listo. Acá 10 voltios. Sigo todo este 10 porque es el mismo cable, 10 voltios, 10 voltios, 10 voltios, 10 voltios. Y acá es 10 voltios, ya lo dejamos ahí 10 voltios. Seguimos, todo es el mismo cable, mismo potencial, 10 voltios, acá es 10 voltios. Entonces, mira, 10 voltios es aquí y es aquí 10 voltios. Ya, vamos a suponer que el potencial aquí negativo sea cero. Ya, mismo potencial, mismo cero, mismo potencial. Aquí, mismo potencial, cero. Listo, sigo el camino por abajo. Mismo potencial, entro aquí, es el mismo cable, cero. Aquí sigue siendo cero, mismo potencial, cero. ¿Y qué estoy viendo? Cuando es en paralelo, que un lado es cero y el otro es 10. Un lado es cero y el otro es lado es 10. Un lado es cero y el otro es 10, ¿no? Entonces, en paralelo, la diferencia de potencial son iguales, pero las corrientes no, porque se dividen, ¿no? Entonces, eso vamos a ver. Tenemos las tres resistencias, ¿ya? Aquí está la diferencia de potencial entre ellas, es delta de B. Acá lo podemos ver también de otra manera. Mira. Si el lado positivo es 10 voltios, todo este es 10 voltios, este es 10 voltios, este es 10 voltios. Si el lado negativo es 0 voltios, este es 0, 0, 0. ¿Y cuánta es la diferencia en R3? 10 voltios. En R2, 10 voltios, 10 menos 0. En R1, 10 menos 0 voltios. Y en la pila, 10 menos 0. Entonces, los potenciales en paralelo son las mismas, pero la corriente no, porque se divide. Mira, la corriente acá, una parte se va por R1, la otra parte sigue su camino, una parte se da por R2 y la otra sigue a R3, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces luego llega la corriente. Y la diferencia potencial es la misma. Entonces yo digo, por la ley de conservación de la energía, la diferencia potencial es la misma en los tres focos, en las tres resistencias. Pero la corriente sí es distinta. La corriente total, uno quiere saber, es lógico, ¿no? La corriente que entra o que sale es la corriente que hay en R1, la corriente que pasa por R2 y por R3, luego se juntan y sigue, ¿cierto? Su camino. Entonces yo diré que la corriente total es la corriente, la suma que pasa por cada uno de las resistencias. Entonces, lo mismo, el reemplazo por la ley de Ohm, que es la corriente, profesor, por la ley de Ohm, la corriente es delta de B sobre R. Ahí está. ¿Quién no sabe delta de B sobre R? ¿Y qué vamos a tener? Uno. Y uno dice, profesor, delta de B sobre R. ¿Y dónde está el delta de B, profesor? Ya se cancelaron, ¿no? Ya lo cancelaste, ya que como los deltas de B son iguales, ¿no? Entonces se cancela. ¿Ya? Entonces ya tengo sí, ¿no? Una ecuación. A ver, vamos a ver qué me están preguntando. ¿No? Eh, a 9:50, ¿no? No hay problema. Ya, ok, gracias. Ya. Entonces ahí queda, ¿no? Entonces yo digo 1 sobre RE, 1 sobre las inversas, ¿no? Las resistencias. Entonces es fácil, ¿no? Ya, ahí está. Una batería ideal, ahí está.
¿cierto? Que no tiene resistencia interna, ¿no? Pero ellos tienen resistencia interna. Entonces, yo voy a decir, la resistencia entre A y B es lo mismo que la resistencia en la batería propiamente dicha, ¿no? En ahí dentro. Entonces, eh, y es lo mismo, ¿no? Ahí también, ¿no? En una batería real se considera su resistencia R diferente de cero. Vamos a ver con un gráfico ahí también. Una batería ideal, real es esta, ¿no? Tengo la fuente eléctrica que mueve los electrones y dentro, en el interior de esa batería, de esa fuente, hay una resistencia, ¿no? Hay una resistencia R. Nosotros no vemos todo esto, ¿cierto? No lo vemos. Lo que nosotros vamos a ver las terminales nomás, el lado positivo y el lado negativo. ¿Estamos? ¿Ya? Así como aquí, ¿no? Vemos A y B, pero A y B es lo mismo que hay dentro, o sea que no hay problema. En cambio aquí, en lo real, hay una resistencia interna. Pero eso de resistencia lo vamos a trabajar como si fuera una resistencia más en el circuito, o sea que no hay problema. Entonces ahí está. Obviamente delta de B es E menos R, ¿no? Entonces, porque el potencial hay que disminuir, porque el potencial total delta de B sería lo que hay aquí menos esta, ¿cierto? Porque acá se pierde energía, ¿no? Entonces lo que hay acá no es lo que hay en este que suministro de energía propiamente dicho, ¿no? Aquí, ¿no? Aquí la fuerza electromotriz, si acá es 10 y acá se pierde 3, 10 menos 3 es 7. Entonces lo que voy a tener entre A y B es 7, ¿no? Claro, si acá no hubiese R, pues no se pierde nada. Los 10 que tengo voy a tener los 10 en las salidas, ¿no? Es obvio. Entonces, delta de B, aquí es delta de B es delta de sub B sub B menos B sub A. Potencial en B menos potencial. Pero aquí es igual eso. La fuerza electromotriz de la fuente menos I por R, ¿no? Le restamos esa energía interna, ¿no? Por la cual se disipa, se pierde energía. Como se pierde, hay que restarla. Entonces ya no tendré la misma energía en los extremos A y B. Vamos a ver, 50, me faltan 2 minutos. El amperímetro es un sistema para medir la corriente eléctrica y se conecta en serie. Así, mira, tú quieres medir cuánta corriente pasa por ahí, agarras el amperímetro, un lado le conectas es como cortando, ¿no? Y luego el otro lo sigues, tienes que cortar así. Cosa que los dos lados están conectados así. Así como ves, nada más, ¿ya? Así lo ves. Y el voltímetro mide la diferencia potencial. Ahí no tienes que cortar, ¿cierto? Simplemente un lado del voltímetro, un lado lo pones a un lado de la resistencia y el otro lado de la salida lo pones al otro lado de la resistencia. Entonces, cuando viene la corriente, se encuentra aquí en este punto, va a decir, ¿para dónde me voy? ¿Para arriba o para abajo? Entonces, el voltímetro tiene una alta resistencia. ¿Por qué? Porque para que la mayoría de la corriente pase de frente y solo una parte muy pequeña vaya por arriba, lo que se quiere es medir sin perturbarlo, porque si pasa la corriente y por igual, ya no estaría midiendo lo mismo. Yo quiero medir, pero sin alterar la corriente que pasa por la resistencia. Y para ello los voltímetros tienen una alta resistencia, ¿ya? Entonces, miren, se conecta en paralelo, ¿ya? Y bueno, ya a ver, ya entonces nos quedamos en las reglas de Kirchhoff, esa es la última parte, ¿ya? Y luego ya con los problemitas, ¿ya? Entonces, eso solamente queda una ecuación y ahí termina. Ya muy bien, ya ok. Hola jóvenes, ¿me logran escuchar? ¿Aló? ¿Sí? Ah, ya, ok, sí, se fue el internet por un momento y tuve que entrar nuevamente. Ya, ok, muy bien, si me escuchan. Entonces voy a compartir la pantalla
Vamos para continuar con la teoría ya rápidamente sobre la última parte. ¿Ya? Ok, muy bien. Ok, aquí tenemos donde estamos ahí. Ya. Entonces la última es las leyes de Kirchhoff, Kirchhoff, como quieran llamarlo. Eh, Aquí trata sobre la conservación de la energía y la conservación de la carga eléctrica. ¿Ya? Entonces, la primera está referido a la conservación de la carga. O sea, lo que nos dice que la sumatoria de las corrientes que entran a un nodo es igual a la sumatoria de las corrientes que salen del otro nodo. Eso quiere garantizarse aquí que los portadores de carga que se movilizan, que llegan a un nodo, son las que salen del nodo, ¿no? Si, por ejemplo, llega a un nodo y hay dos salidas, para arriba y para abajo. Si llegan 10 amperios, quizás para arriba pueden ir 7 y para abajo 3 o pueden ir 5 o 5. Entonces es lo que me dice esto, que la corriente que entra, corriente que sale. No puede decir que la corriente entra a 10 y salga 5. ¿Y dónde están los 5? No, no. Entonces, eso es lo que es la conservación de la carga eléctrica, ¿no? No desaparece la carga eléctrica, sino se tiene que conservar medida en un tiempo, ¿no? Eso es lo que nos indica la primera. Y lo hemos estado aplicando ya en los nodos, ¿te acuerdas cuando decíamos, bueno, en la corriente se divide, entra por el primer R1, luego otra parte se va para R2, así, ¿no? Cuando le hacemos conexiones en paralelo. Por ejemplo, aquí dice, tengo el nodo, corriente ingresa a 1 allí, ¿no? Y luego también ingresa el I2, puede ser también así, pero esas dos ingresan y sale I3. Quiere decir que I3 es igual a I1 más I2. ¿Estamos? Eso es lo que nos quiere decir. La regla de las mallas ya está referido con la conservación de la energía en una malla, ¿no? Entonces vamos a ver un problemita. ¿Qué quiere decir esto? Dice, la corriente, ¿qué es lo que la fuente que nos da? Energía, ¿cierto? Energía. Y eso es E, ¿no? Ese es la fuerza electromotriz, ¿no? ¿No? Es la que da la energía. Dice, la fuerza electromotriz, la suma de todas las fuerzas electromotrices, ¿no? O de todos los potenciales en las fuentes, acá, si yo tengo aquí la fuerza electromotriz en esta fuente, la fuente que me da energía. ¿Dónde hay otra fuente? Aquí, me da una energía. Entonces yo digo, la suma de todas esas fuentes es igual a la corriente, a la suma de la corriente por la resistencia, o sea, la suma de la corriente por la resistencia, la suma de corriente por la resistencia, así. O sea, quiere decir, es algo así, como la suma de las fuentes. Si yo tengo varias fuentes que aportan energía, lo sumo todos esos que aportan energía. Va a ser igual a la energía que se disipa a través de la resistencia. Las fuentes entregan energía y se disipan en la resistencia. Eso tiene que conservarse. Obvio, aquí sí hay que considerar las conexiones de la fuente, ¿no? No es lo mismo, en el mismo sentido conectas, tú refuerzas, ¿no? La energía. Si conectas en sentidos contrarios, vas a disminuir, ¿no? Entonces eso es muy importante, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí tengo el I2 y luego el I3. Puedo yo hacer un estudio tomando A, ¿qué pasa entre A, B, E, F en esta malla? Ah, profesor, yo quiero analizar esta malla. Aplica la ley de Kirchhoff. Profesor, yo quiero aplicar la otra malla. Aplica la ley de Kirchhoff. Profesor, yo quiero solo la malla externa. También aplica la ley de Kirchhoff, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver acá, ¿ya? Por ejemplo, tomamos ese recorrido, ¿ya? El recorrido lo tomas tú como quieras, pero ya tú has elegido el recorrido. Entonces, bueno, no pensé que había una figurita aquí, ¿eh? Voy a volver, ¿ya? Entonces, aquí voy a decir, a ver, E sub 1, yo quiero esta malla nomás, la malla A, B, E, F, ya, quiero toda esta malla. A ver, en esta malla, en lo que yo estoy analizando, ¿cuántas fuentes hay? Solo una, profesor, E1, del negativo a positivo. Entonces, E1 nomás será ya. E1 es igual ¿a qué?
a I1 por R1, más I3 por R3. Listo. Eso es lo que me dice la ley de... Profesor, en el otro lado, lo mismo tienes que hacer. Profesor, yo quiero hacer en todo el externo, el externo. Ah, ya, en todo el externo. Entonces tú dices así, E1, ya, que lo positivo, generalmente del negativo a positivo, está aumentando la tensión, dices E1, buscas otro E1 en el externo, acá, profesor, encuentro. Pero acá no va de negativo a positivo, acá entonces estarías restando, menos E2. ¿Por qué? Porque no va negativo. Mira acá cómo empiezo. Del negativo al positivo, E1. Luego busco otra fuente. Fue solo busco fuentes. Pero acá es del positivo al negativo, acá lo restas. Menos E2 y sigues buscando. Ya no hay nada más. Listo, ya no hay nada más. Aquí es igual. A I1 por R1. Y acá también será igual. R2 por I2. Pero vemos aquí que el I2 está en sentido contrario. Entonces sería menos I1 por R2. I1 por R2. Porque no está en el mismo sentido. Entonces hay unos problemas, lo vamos a aclarar esto, ¿ya? Ok. Veamos. Hagan su pregunta antes que suba los ejercicios. A ver, Cristian, ¿nos quiere preguntar algo? Bueno, entonces ahí están los ejercicios. Vamos a ver los ejercicios. En cuanto a los ejercicios, ¿ve? Por ejemplo, acá nos dicen, si tiene un conductor eléctrico de área transversal A, ¿no? Ya. Su área transversal 20 milímetros cuadrados, ¿no? ¿Está bien? Cuando definimos corriente, intensidad de corriente eléctrica, decimos la carga que atraviesa esa sección transversal por unidad de tiempo, ¿no? Si el conductor le dice transporta una corriente eléctrica de 6,4 amperios, ¿cuál es el número de electrones que atraviesa dicha sección transversal en el intervalo de tiempo? Ah, ya, este es más fácil, porque hace referencia a la intensidad con el número de portadores de carga. Definición entonces de corriente nomás, ¿no? Y de la carga. Entonces, cuantización de la carga. ¿Qué me dice? La carga, ¿no? Me hablan del número de portadores y me hablan de la carga. La carga total, ¿cuánto es? 6,4 amperios. Entonces, carga. ¿Y cómo tú evalúas la carga total que atraviesan esas superficies? Si por esa superficie A pasaron 1000, vamos a suponer 1000 nomás, 1000 electrones, ¿cómo hallas la carga? Fácil, profesor. 1000 N 1000 por la carga de cada electrón, ¿cierto? Es lógico. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces aquí hay que reemplazar, ¿no? Que esas 1000, entonces yo tengo la corriente que es carga sobre tiempo, pero la carga es NE sobre tiempo. Ahora sí ponemos los valores. Bueno, a mí me gusta poner ahí nomás, ¿no? Sin estar despejando. Y luego ahí cancelo. Al final los numeritos que me quedan ya lo puedo despejar, ¿no? Pero bueno, aquí lo que se ha preparado es lo siguiente, calculas, despejas n, ¿no? ¿No? Es q sobre t, pero q en vez de q pones n sobre e, de ahí despejas n y te queda así. N es corriente por tiempo entre e. Y hay que reemplazarlo. Lo reemplazas. ¿La corriente cuánto me da? 6,4, ¿no? ¿No? 6,4. Bueno, ahí no tiene, o por el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? 10 segundos. Ahí está también 10 segundos. Mira, corriente 6,4, tiempos 10 y la carga del electrón, la carga elemental 1,6 por 10 a la 19. Esto me da 4 por 10 a la 20. Entonces, es decir, en un segundo han pasado, ¿no? Perdón, en 10 segundos han pasado eh, 4 por 10 a la 20, 4 por 10 a la 20 electrones, ¿no? Han pasado, haciendo una corriente de 6,4 amperios. ¿Estamos? Es sencillo, ¿no? Es fácil el concepto corriente. Profesor, corriente es carga sobre tiempo. Muy bien. Profesor, pero la carga que es igual, N por E,
Y reemplazas. ¿Cuánto es C? 1,C por 10 a la menos T, 10. Corriente, 6,4. Ya tú tienes. Solo despeja N y eso es lo que me da 4 por 10 a la 20. Muy bien. Ponchen, o sea, capturen. ¿Listo? Uno, 2, 3. Ya. Ya, ahora vamos a hallar la resistencia. Este es un conductor, es cúbico, y este es otro conductor, ya en forma un paralelepípedo, el que nos dicen. Un cubo metálico, ahí está, dice resistividad, arista A, listo, tiene una resistencia eléctrica de R, el primero tiene R, dice, el cubo se transforma en un paralelepípedo, luego este cubo se transforma así en un paralelepípedo, listo, ya está. Con aristas transversales a medios, la transversal me importa, a medios por a medios, este es su transversal, y longitud dice B, ¿no? B. Quiere decir, ahora este que era A se ha reducido a la mitad a medios, y esto que era A se ha cambiado a B. Eso es lo que me dice. ¿Cuál es la resistencia eléctrica del paralelepípedo a lo largo del mayor? Entonces, nosotros hacemos lo siguiente. Utilizando la ecuación, R es L sobre A por la resistividad. ¿Y L cuánto es L? En el primero, ¿eh? El estado inicial, así, antes de transformarse. Ah, profe, L era A, L es el camino, ¿cierto? Vamos a suponer que la corriente entra así, en sentido horizontal, atraviesa A por A y recorre A, ¿no? Hasta que sale por el otro lado. A, el camino es A, ahí está. L es el camino A. ¿Y cuál es el área por donde ingresan o salen? A por A, listo. Lo reemplazas, entonces resistividad L vale A, que es el área, es A cuadrado, A con A se va y queda así, queda así. Quiere decir que ρ sobre A vale es R, ¿no? Ya simplificando. Lo dejamos ahí, ecuación 1. Ahora nos vamos a analizar el estado final, ¿no? Cómo quedó cuando se redujo a la mitad el área, uno de los lados. Entonces, ¿cuál es L? El recorrido ahora, el recorrido es B. Pongo B, B. Pero ¿cuál es el área? El área ahora es A medios por A medios, ¿no? ¿Recuerdan? Se recorre la mitad, ¿no? A medios. Este es a la mitad, el otro está en la mitad. A medios por A medios. A medios por A medios, A al cuadrado sobre 4. Listo, ¿no? Entonces ahora lo reemplazamos en la ecuación original, que ya ustedes lo saben, es resistividad por la longitud. Longitud, ¿cuál es la longitud del recorrido? B, ahí está, ya lo puso B. Sobre el área. ¿Cuál es el área? El área es A medios por A medios, que es A al cuadrado sobre 4. Y acomodando me da esto, ¿no? 4 pasa arriba, ya, es un reacomodo sencillo y ya está. Ecuación 2. ¿Qué puedo hacer? Acá, aparentemente me falta algo, ¿no? ¿No? O también puede quedar así, pero vamos a ver, ¿ya? Pero no nos dicen que hay otro cuerpo que material es similar y todo, ¿no? Quedaría así. Pero me dicen que este cuerpo es el mismo. Si ustedes ven ahí, dice, el cubo se transforma. Quiere decir, ese cubo se transforma. Y cuando tú transformas, lo puedes hacer de diferentes modelos, esférico, cuadrado, para el epípedo, como sea, pero el volumen va a ser igual, ¿no? El volumen de material, le des la forma que le des, el volumen siempre va a ser la misma, ¿cierto? ¿No? El volumen va a ser la misma. Ni modo, pues ahora es un material que te es en forma de cubo, cuando lo cambias a esfera, se van a achatar más, ¿no? Se van a comprimir más. O sea, no tiene sentido, porque es la misma estructura sólido, es su misma estructura y molecularmente, atómicamente, van a mantener las mismas distancias conservando su naturaleza, ¿no? Entonces los volúmenes son iguales, ¿no? O sea, volumen inicial, volumen final. Ahí está. En el inicial, ¿cómo es el volumen? ¿Quién no sabe de un cubo? A por A al cubo. Y el estado del paralelepípedo, ya todos saben, ya no me pregunten cómo es el área del paralelepípedo, pero les voy a decir es A al cuadrado sobre 4, A medios por B, ahí está. Y luego ahí
simplificas A al cuadrado con el otro y te queda que B es 4 veces A, ¿no? B 4 veces. Ahora sí, reemplazas en la 2. En vez de B pones 4 veces A, ¿no? En la ecuación 2 lo pones. Listo. Ahí está, ya lo puso, ¿ve? En vez de B lo puso, ¿ve? 4 veces A. Y abajo está A cuadrado. ¿Y qué me queda? 4 por 4, 16. Rho sobre A. Pero Rho sobre A vale R, que es la resistencia anterior. Rho sobre A, mire la ecuación 1. Mire la ecuación 1. Rho sobre A es la resistencia del primero, del cubo. La resistencia del cubo es Rho sobre A. Entonces ahora en vez de Rho sobre A, vamos a poner la resistencia del cubo. Ahí está. Entonces lo que nos dice esta ecuación es que la resistencia, cuando tú lo conviertes en un paralelepípedo de áreas más pequeñas, su resistencia aumenta, ¿no? 16 veces. 16 veces aumenta. ¿Ya? Entonces, es mejor tenerle con una resistencia, que el área por donde ingresan los portadores de carga sea más ancha, ¿no? ¿Recuerda? ¿No? Y así disminuye la resistencia. Pero si tú ese área lo vuelves más pequeño, más pequeño, más pequeño, entonces aumenta la resistencia. Y para un caso particular estamos viendo, es 16 veces R, ¿no? Aumenta. Quiere decir la resistencia, reduciendo a la mitad, es 16 veces R. ¿Vamos? Ya. Por favor, tomen nota o si no, capturen la pantalla y ya está. Es sencillo, ¿eh? O sea, la única ecuación que hemos utilizado es resistividad, longitud del área, la fórmula de resistencia, nada más. Eso hemos aplicado en el primer caso y cuando se transforma, y de ahí todo es matemática, ¿no? Reemplazo aquí, aquí, allá y ya está. Muy bien, acá, ¿qué nos piden? A ver, dice, en las figuras A y B, vamos a ver, ahí hay una figura. Comentó, un ratito. A ver, la parte final de qué, de qué, parte final de qué, el problema, ¿no? Ya, ya, ok, 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 ya, ya. A ver, queda claro que la resistencia, todos pueden calcular la resistencia del cubo aplicando resistividad a la longitud A, el recorrido, imagina, ingresan los electrones así, A es L, es A, y el área es A por donde ingresan, la sección transversal, y me queda la ecuación 1. Luego, esto aplico al estado final, cuando ya lo transformo en un paralelepípedo, yo digo L es su recorrido, L', ¿no? Sería L' sobre A'. Pero L' es el recorrido, que es B. Ahí está, ya lo puse B. Y el área es el área por donde ingresan, la sección transversal. Esta sección transversal A', que es igual a medios por A medios, ahí está. Y me da A medios al cuadrado sobre 4 y me da así. Pero Adamena dice que este se transforma, que el volumen de este estado inicial es el volumen final. Entonces lo que he visto, volumen de este es igual al volumen del paralelepípedo y me da B 4 veces A. Teniendo B 4 veces A, ya está en tu cancha. Ya que lo reemplaces en vez de B4A, lo simplifiques y trabajes entre 1 y 2 y me da esto, ¿no? R' igual 16R. Esa es la parte física. Ahora, ¿cómo los reemplaces? ¿Cómo tú multiplicas y todo y cómo despejas? Ya ese es un problema para ustedes, ¿no? El del profesor de matemática, ya, de álgebra y todo. ¿Ya? A mí solamente yo ya te indiqué cómo se tienes que reemplazar R, la resistencia para el cubo, cómo es la resistencia, interpretarlo para el paralelepípedo y decirte que el volumen del estado inicial es igual al estado final y listo. Ya, de ahí todo es matemática, ya no tienes que pensar como física, solo estar teniendo una ecuación como la que hemos llegado, ¿no? Ok, siguiente, aquí nos dicen que hay dos figuras, A y B, miren,
Ya, ok, así. ¿Qué me dicen aquí? En la figura dice, en la figura A, la resistencia equivalente entre A y C. Entre A y C, dice entre A y C, entre este punto, es 2 ohmios. Al final, la resistencia equivalente es 2 ohmios. Seguramente nos dan así para calcular R. Ya, listo, ya ese es sencillo, porque tiene solución. Y en la figura B dice, ¿cuál es la resistencia equivalente? Pero ahora luego me dicen, entre A y B, ¿cuál es la resistencia equivalente? Pero ¿por qué me dan R? Porque ya R lo voy a conocer por el problema anterior, digo, por esto, ¿no? Si yo conozco R por el dato que me dan, lo reemplazo aquí y hallo su resistencia. Y este es sencillo, mira. ¿Cómo es la resistencia? A ver, miren, entre A y B. Señores, a ver, R con 2, ¿en serie o en paralelo? Para decir que es en serie en paralelo, tienen que tener un solo camino. Miren, ve, un camino, mira, el mismo camino, R conecta dos, mismo camino. O sea, un mismo camino, único camino, están en serie. Y cuando están en serie, ¿cómo se hace? C suma R más 2, listo. Ya lo sumaste ya está en uno solo, R más 2. Por arriba hay una resistencia, R más 2 y termina en C. Ahora, el R más 2 con 6, ¿cómo están? Ya no me digas que están en serie, ¿no? Ya estarían en paralelo. ¿Por qué? Porque si partes de A, uno se va, hay un camino por arriba, R más 2 termina en C, y hay otro camino que pasa por 6 de frente, ¿sí? Y termina en C. Entonces, esos dos están en paralelo. ¿Y cómo es en paralelo? Las inversas. Uno sobre R más 2 más uno sobre 6 es igual a, o producto sobre la suma, ¿no? Simplemente es 6 multiplicado por R más 2 entre la suma R más 8. Ya saben, ¿no? Eso ya es sencillo, ¿no? Producto sobre la suma cuando son dos, ¿no? Es bien fácil. O sea, uno sobre R1 más uno sobre R2 es igual a la resistencia equivalente y uno sobre R equivalente. Cuando tú despejas el R equivalente, vas a encontrar cuando sumas fracciones, obviamente, es producto sobre la suma. ¿Qué significa? R1 por R2 entre R1 más R2. Listo. Entonces, mira, ¿ve? Ahí está todo lo que les he dicho. Mira, para el primer caso es R más 2, A y C, el otro es 2, y mira, ¿ve? Lo que le dije, ¿ve? 1 entre la resistencia equivalente a C, 1 entre 6 más 1 entre R2. Y de ahí te sale, ya tienes que despejar, ya, pues, ya no te va, el profesor no te va, diciendo, no, no, ya para acá, sumas mínimo como múltiplo, ya tú verás cómo lo haces, ¿no? Se supone ya en un sexto lo mandas para allá, tienes fracciones, le restas, ya tú verás lo que haces, pero me calculas R, listo. ¿Y R cuánto es? Un ohmio, listo, ahí está. Terminó la física acá. Uno sobre la resistencia equivalente entre A y C es uno sobre 6 que es este camino, y el camino que de arriba, que es R más 2. Uno sobre R más 2. Listo. Y aquí, señor, y aquí tú dices, profesor, pero RAC, ¿qué es? RAC es la equivalente, pues eso te dan como dato, 2. Entonces, por eso acá reemplaza el profesor 2. Listo. Ahora sí, ya que tienes todo, te falta R. Y R, un poquito de álgebra, es un ohmio. Entonces, ya encontraste el valor de un ohmio. Eso lo reemplazamos al otro lado. Listo. Y luego también acá, si yo quiero saber entre A y B, no se pierdan, es sencillo, ¿ah? De verdad que este es súper sencillo. Si no, son dos cositas que vamos analizando. Digamos que es un poquito larguito, no mucho, pero un poquito larguito, pero muy sencillo, súper sencillo, ¿ya? Ya, o sea, hay problemas largos, donde fastidiosos, ¿no? ¿No? Un poco difíciles, ¿no? Ah, los hay, pero este es un problema sencillo, puede ser un poquito más larguito, pero es sencillo, o sea, no hay nada que pensar, nada, nada. Entonces aquí tengo A y B. Entre A y B digo, ¿cómo están estos conectados? En serie, en paralelo. Ah, mira, ve.
2 y 6 están en serie, ¿ves? Un solo camino. Lo uno en uno solo. A ver, en uno solo reúnes. Es como 6 lo chancas en 2 o 2 en 6, listo. Hay un solo camino por aquí, 8 ohmios. Quiere decir 8 ohmios por aquí y por R, que es un ohmio, R es 1, ya me salió. 1 y 8 están en paralelo. 1, que es R, y el otro lado, que es 6 más 2, 8, están en paralelo. Cuando tú tienes 1 y 8, ¿cuál es la resistencia equivalente? Profesor, fácil, producto sobre la suma. Agarras tu papelito y dices, a ver, producto sobre la suma, profesor. 8 por 1 entre 8 más 1. Eso es igual. 8 entre 9, profesor. 8 entre 9, listo. Ahí está. 8 entre 9, profesor. Listo, ahí está, ese es el equivalente. ¿Ve? No es que es sencillo, parece porque parece difícil, pero no, o sea, es sencillo. Este problema nos ayuda a ver si están en paralelo y en serie, ¿no? Si es un solo camino en serie, si hay dos caminos es en paralelo. Esto es como practicar, ¿no? Sumas de resistencias. Ahí ya estamos practicando sumas de resistencias, ¿ya? Ok. Después está vamos a la 4. Tomen nota, cuidado, después me digan que no han copiado, por favor, tomen nota. Que estamos 10 y 34. Muy bien, ahora sí. El circuito mostrado, ahí está, el circuito, ahí sí nos dan. El circuito mostrado tiene tres resistores, ahí está, mira, ¿ve? Mira, acá por ejemplo, mira, del positivo sale una corriente, así, ta, 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 pasa por R, esta R, la corriente, ahora encuentra, llega a un nodo, encuentra dos caminos, uno por aquí y el otro para la derecha y para la izquierda, ahí está, dos caminos, ¿no? Ahí está, mira, se reparten en el punto A que es un nodo, entonces se reparte I1 y I2. Entonces, el R1 con el R2 están en paralelo, porque hay dos caminos. Ahí producto sobre la suma. Y luego a esa suma, a ese resultado lo sumo con R, ¿no? Si me pidieran la resistencia equivalente, ¿ya? Bueno, luego dice, esas dos corrientes se unen en el otro nodo, ¿ya? Y sigue su camino, ¿no? Listo. ¿Qué nos piden? R1, R2 se conoce, ya sencillo, y una batería es 20 voltios. Si por la resistencia R1 pasa una corriente 4 amperios, ¿no? Dice, este es 4 amperios, dice, 4 amperios, ¿no? O sea, R1 es 3 ohmios, por 3 ohmios pasan 4 amperios. R2 es 2 ohmios, 2 ohmios, ¿no? ¿Cuánto corriente pasa? Ah, profesor, este es fácil. Mira, profesor, la diferencia potencial cuando era en paralelo eran iguales. Ah, muy bien. Profesor, en paralelo, según la teoría, vimos que cuando están en paralelo, los potenciales son los mismos. Y acá nomás te puedes dar cuenta, mira, ve, todo este punto, mira, ve, cable, el mismo cable, mismo potencial. Y abajo, mismo cable, mismo potencial. ¿Qué significa? Que el potencial aquí, 1, es igual al potencial en 2. Pero ¿cómo se calcula un potencial? Ah, fácil, profesor. R1 por I1, corriente por resistencia. Allá 3. Pon ahí, agarra tu lapicero, no seas ocioso. Agarra, ya. R1, 3 por I1. I1, ¿cuánto me dicen? Por 4. 3 por 4 es igual, pon igual, igual. Es igual a I2 por R2. I2 por 2. I2 por 2. Ya, despeja I2. Acá tenías 3 por 4, 12. Acá también debes tener 12. Pero R2 es 2. ¿Cuánta es la corriente? 6. Listo, ya lo encontraste de la corriente hacia el ojo de Maya. 6. Profesor, ¿por qué 6? Porque la diferencia de potencial es la misma, pues R1 por I1 es igual a R2 por I2. Pero R1 es 2, I2 es 4. Entonces dice 3 por 4 es 12. 12 hay aquí. También al otro lado debe haber 12. Si uno es 2, ¿cuánto es el otro? 6, pues. 2 por 6, 12. Entonces la corriente es 6 amperios. Listo.
Ya me voy a calcular las corrientes. A ver qué nos dice. Ahí está, mira lo que les estoy diciendo, ¿no? Ahí está, ¿ve? 4 por 3 es y 2 por 2, se llama bonito, formalizado, y 2, 6 amperios. Nodo A, corriente que ingresa, ya tú sabes, bueno, si I1 es 4, I2 es 6, ¿no? 4 más 6, 10, pues, ¿no? La corriente total es 10, porque los 10 que entraban fueron 4 para un lado y 6 para el otro. Listo. Y a ver qué nos hay el valor de la resistencia R, ¿ya? Entonces, el equivalente de R1, ¿ya? Aquí nomás podemos usar el ojo R1, R2 que están en paralelo, producto sobre la suma, les dije, ¿no? Profesor, 2 por 3, 6. Entre la suma, 5. Listo, ya está. Eso es lo que les quiero decir. Mira, ¿eh? Producto sobre la suma. Está, mira, ¿eh? 1 sobre R1 y 2 es 1 sobre R1, 1 sobre R2, y luego cuando despeja, producto de la suma, lo que siempre les digo, ¿no? Si quieres solamente dos resistencias que están en paralelo, ¿cuál es el resultado? Multiplicas y lo divides entre la suma. 3 por 2, entre 3 más 2, 6 quintos. Listo. 6 quintos. 6 quintos, ¿no? Ahora hay que sumarlo con R para tener la total, ¿no? Entonces, ley de Ohm. A ver, agarra tu lapicero, ¿eh? ¿Ya? Agarra el lapicero. Usted, por favor, agarre el lapicero. ¿Ya? Ya, ustedes, agarren el lapicero, ¿eh? No se queden ahí. Ya, listo, agarre el lapicero. Profesor, ya tengo ya. Yo sé que la resistencia total, profesor, es R, que no sé, están en serie con R1 y R2. Ah, profesor, pero R1 y R2, cuando lo junto, que están en paralelo, ¿cuánto me sale? Producto sobre la suma, 6 quintos. 6 quintos. Listo. Ahí está. Esa es la resistencia de todo el circuito. Pero por la ley de Ohm, es I por R. ¿Cierto? La diferencia de potencial es corriente por la resistencia total. El voltaje total, ¿cuánto es? Si nos dan 20 voltios. ¿Cuánto es la corriente? La corriente lo hemos calculado, ¿no? 10 que se van por un lado 6 y por el otro se van, pero 4 y 6, 10, ¿no? 10. Entonces pone 10 acá y pone multiplicado por R más 6 quintos. Listo. Aquí se cancela, no sé. 2 es igual a R más 6 quintos. Y listo. Y ustedes son campeones aquí, ¿no? 2 menos 6 quintos. 2 por 10 menos 6, 10 menos 6, 4 quintos, ¿no? Entonces, más o menos 4 quintos. Ustedes lo verifican, ¿ya? Ya. Ya. Muy bien. Ahí está, mire el profesor lo que hace, ¿no? R, va sumándole. Ahora tienes la corriente, lo sumas, lo que hemos hecho nosotros, ves R más 6 quintos, y luego la ley de Ohm es lo mismo, ¿no? Y la resistencia equivalente, ahí está, 0,8, ¿no? 0,8. Sale 2 menos 6 quintos, ¿no? Lo que nos falta. 2 menos 6 quintos, ¿no? Cuando pasas al otro lado, haces 2 menos 6 quintos y despejas. Y eso sale 0,8 ohms. Ya está. Respuesta la D. ¿Ya? Eh, Larguito, sí, pero tampoco no es difícil, ¿no? O sea, es larguito, sí. Como tienes que conseguir primero I2, luego tienes que conocer R,
Entonces, son dos pasos, ¿no? Ok, muy bien. 4. Una batería ideal es, bueno, es una batería ideal, así como ven, ¿ya? La fuerza electromotriz es 1,6 voltios, ya no hay problema, es la fuente, ¿no? Te dicen, la fuente es 1,6 voltios, listo, ya está, así nomás. Suministra a un resistor R, dice, es simple, ¿no? Una resistencia R. Batería y resistencia es simple, listo. Tu intensidad de la corriente es 0,03 amperios, determina la cantidad de calor disipado. Ah, ya. Por minuto. Ah, profesor, por la ley de Ohm, primero calculo la potencia, ya, la potencia, ahí está. Y listo, ya. La ley de Ohm, ya, ahí está. Voy a calcular la resistencia por la ley de Ohm, porque ya tengo la diferencia de potencial 1,5 voltios, su corriente, ya tengo la resistencia, 5 ohmios, ya tengo todo caracterizado. Este circuito tiene 50 ohmios, su batería es 1,5 voltios y la corriente que circula es 0,03 amperios. Ya lo tengo. A ver, nosotros decimos a que es igual Q, ¿no? Más o menos sabemos, veamos. Sabemos que la potencia es I cuadrado por R. Ya puede ser así. Pero la potencia, ¿sí? También es el calor disipado, también potencia es calor disipado por unidad de tiempo, ¿no? Trabajo, energía por unidad de tiempo, calor es energía, energía por unidad de tiempo. Es igual a I al cuadrado por R. Y aquí despejamos Q y me sale I al cuadrado por R por T. ¿Cuánto es I al cuadrado? Entonces 0,03 al cuadrado. 3 por 10 a la menos 2, ¿no? 3 por 10 a la menos 2. Esto lo elevo al cuadrado. Lo multiplico por la resistencia. La resistencia es 50 ohmios por 50. Y lo multiplico por el tiempo. En un minuto son 60 segundos. 60, ¿no? Un minuto. Un minuto. Listo. Ya, ahora, ¿esto qué me va a salir? En joules, ¿no? No sé cuánto ya ustedes mismos son. ¿Ya? Multiplican. Ahí está. Y me sale 2,7 joules. ¿No? Claro, acá se cancela y lo multiplican. Es 2,7 joules. Listo. Ya, ahora ese joule podemos transformarlo a calorías, etcétera, ¿no? Dependiendo cómo están nuestras alternativas, ¿no? Entonces ahí nomás me dejan en joule, pero sí, ¿qué pasa si en el examen les dice calcular el calor disipado, pero en calorías? En vez de joule pone 0,24 calorías. O sea, multiplicas 2,7 por 0,24. Recuerden la clase anterior, ¿no? Okay. Ya tomen nota. ¿Ya? Okay. Muy bien, entonces eso lo que ha hecho es la fórmula directa y reemplazar y ya, ¿no? Ok. A ver qué tiempo tenemos. Uy, ya no sé, no sé, ya estamos sobre la hora. Y acá nos dice que relaciona la corriente de los circuitos eléctricos, dice, indique la verdad o falsedad, ¿no? Dice, todo conductor obedece a la ley de Ohm, ¿no? No todos los conductores, solo algunos conductores son ómicos, no todos, ¿no? Eso es falso. Dos, dice, la primera ley de Kirchhoff es un requerimiento de la ley de conservación de la carga eléctrica. Claro, o sea, es lo que decimos, ¿no? La ley de conservación de la carga y también la segunda ley es de la energía, ¿no? La segunda ley de Kirchhoff es una consecuencia de conservación de la, claro, ¿no? Aquí hemos tenido dos, ¿no? ¿Sí? Ahí está.
Eso es lo que se dice, no, no, pues no fácil. Conservación de energía. Energía que da el sistema, energía que se disipa, energía que entrega el sistema, energía que se disipa. Conservación de la energía, ¿no? Y lo que hemos explicado esto en la teoría, y en la carga eléctrica hemos dicho, ¿no? Corriente que lleva un nodo, o la carga total que lleva un nodo en un tiempo dado es la carga que sale de ese nodo, ¿no? Entonces, eso es verdadero. Hace referencia a la primera y segunda ley, y no todos los conductores son ómicos, ¿no? Imagínate, la membrana nomás, los canales iónicos es un conductor, es un medio conductor. ¿Acaso obedece a la ley de Ohm? No, ahí la corriente es variable, entonces no todos obedecen a la ley de Ohm, ¿no? Okay. Vamos a ver, tomen nota, por favor, después me van a decir, vuelve, el tiempo no está ganando, yo sino con gusto, ¿ok? Un circuito contiene tres resistencias, ahí estamos, ¿sí? ¿Ah? El voltaje es 50 voltios, como se muestra en la figura. Determine la intensidad de corriente que circula por cada resistencia, ¿no? Ahí está. Mira, de la fuente sale la corriente, llega a este nodo, uno se irá para un lado y dos, el otra corriente por ahí, tres, ¿no? ¿Ya? Entonces, así está trabajando. ¿Estamos? Luego, no olvidemos que R1 lo podemos nosotros fusionar a R2, ¿no? Están en serie. Profesor, lo montamos R1 con R2 en uno solo, como en serie. R1, ¿cuánto es? 20, el otro es 10. A ver, 20 más 10, acá es 30 ya. Acá tenemos una resistencia de los dos que es 30 y al otro lado que tenemos R3 que es 15. Pero 15 con 30 están en paralelo, producto sobre la suma. Sería uno solo ahora, ¿no? Ya más o menos me estoy ubicando. Entonces el voltaje total es 50, ese 50 se va a repartir entre la resistencia total, ¿no? Por la corriente. Entonces aquí que me piden, determine la intensidad de la corriente que circula por cada resistencia, ¿no? Por cada resistencia. ¿Está bien? Ok. Y aquí la conservación dice corriente 1, es lo que les estaba diciendo, ya lo puso 30. Y luego esa corriente pasa ahí 1 y 2, ¿no? Ahí está. La ley de Ohm dice, la ley de Ohm dice, delta dB, la corriente 1 es delta dB, ahí está, corriente delta dB entre R, entre su resistencia. Entonces 50 entre 30, 1,7, ¿no? 1,7. Y el otro también por la ley de Ohm, o sea, ley de Ohm a una malla y ley de Ohm a otra. Ya está. Delta dB entre R3. ¿Ya? ¿Para qué? Para tener, ¿no? Pero si hubiera querido la corriente total rápidamente, también hubiera sido esto, está en serie, en uno solo, luego en paralelo, producto sobre la suma y ya está, ¿no? Ley de Ohm al toque, ¿no? Pero, o por partes también podemos hacer. Ya está. Pero nos piden potencia disipada en R1, ¿no? En R1, en la resistencia R1, entonces aquí. Entonces yo digo, ¿cuál es la corriente que entra en juego aquí? La corriente 1 al cuadrado por su resistencia me da la potencia. Entonces ahí está. Potencia es la corriente al cuadrado por la resistencia que hay. 1,7 al cuadrado por la resistencia 20, ¿no? 20 es su resistencia. Y eso me sale 57,8. Claro, aquí es bien fastidioso, ¿no? Ya me ponen decimales y todo, ¿no? Y obviamente esto es un poco complicado por los decimales, pero se puede arreglar esto, ¿no? De que se haga más fácil, ¿no? Las operaciones matemáticas. Pero ahí estamos, ¿ya? Y terminó el problema, ¿ya? Por favor, miren, ya. No hay, le hemos aplicado ley de Ohm a un lado, ley de Ohm aquí en el circuito R12, ley de Ohm en el circuito R aquí, ya está, eso es lo que hemos hecho, ya está. Y así obtenemos 1,7 ohmios y 3,3 ohmios.
Profesor, ¿y por qué el voltaje es igual? ¿Por qué pone 50-50? Ya le dije que este estaba en paralelo con el otro, por tanto sus voltajes son iguales. ¿Cómo te das cuenta? Para su voltaje es igual. Si este lado fuera 10 voltios nomás, o 20 voltios pongamos, o 50 ya. Si es 50 el positivo, 50 voltios, todo este alambre 50, 50, 50, 50, 50 aquí y al otro lado también 50. Listo. Por abajo, si el lado negativo lo pongo 0 voltios, 0, 0, 0, todo 0, 0, 0, 0. ¿Y qué tengo acá? Diferencia potencial 50. Diferencia potencial del otro 50. ¿Ves? Fácil de determinar. Y así vamos a analizar circuitos incluso más complejos, ¿ya? Y cuando son de igual potencial hasta lo unimos, ¿no? A nuestra manera podemos ir uniendo, porque hay problemas aparentemente así. Es difícil de resolver, no sabemos si están en serio o en paralelo. Entonces, así de simple vista, qué complicado, ¿no? Acá que estés en serio o en paralelo, ¿cómo es? Y la forma de darnos cuenta es hacer un seguimiento así, ¿no? Si este punto es igual a este, a este, a este, entonces ya lo puedo unir en un solo punto, esos tres puntos, como son iguales. Y es así, ¿no? Lo vas a unir cuando son iguales. Muy bien. El 8 dice, se disponen dos pilas de igual, 2 voltios, de igual resistencia interna, ahí está, bien, ve, ahí está, así, de 2 voltios, igual resistencia interna. Si las pilas se conectan a una resistencia exterior R, así como está, indique qué conexión de las pilas en serie o en paralelo permiten obtener la mayor intensidad de corriente. Para saber eso, uno lo conectas en serie y el otro es en paralelo, ¿no? Entonces, aquí en serie, ya lo conectaste, ya está. Ley de las mallas, ¿qué nos dice? Profesor, la ley de las mallas es suma de fuentes, ¿no? Profesor, voy a sumar fuentes, es solamente fuentes, en el sentido aquí, horario. A ver, empiezo de acá, profesor. De menos a más, aumenta la tensión. Por lo tanto, pongo E. Luego, otra fuente, profesor, otra fuente, otra fuente, otra. Acá, profesor, de menos a más también. Acá hay otra fuente, E también, profesor. Ya está, que es 2 voltios. Acá puedes poner 2, 2. Bueno, listo. Profesor, es igual a la caída en las fuentes I por R, I por R, I por R. Ahí está, ve. I por R, I por R y el I por R total, ¿no? Porque hay 3 resistencias. Listo. Ya está. Y pones los numeritos. 2E, 2 veces E. Acá el profesor no debe estar poniendo E más E, 2E, luego E pone 2 voltios, ¿no? Eso es, bueno, ya cada uno hace como quiera. Esto es para reemplazarlo directamente, ¿no? 2 más 2, 4, ¿no? ¿Cuánto es la resistencia? Ponerlo de una vez, ¿no? Resistencia es 0,2. ¿Y R cuánto es? 0,3 por I, 0,3 por I y 0,2 por, por 0,2 por la corriente. Y la corriente se despeja, ¿ya ves? Más rápido, ¿no? Estar ahí despejando, despejando. Ya. Luego, miren, 2E más 2 las fuentes es igual a las corrientes por las resistencias. Ya conoces las resistencias, ya conoces la fuente, calculas la corriente, que te sale 5 amperios. Listo. Ya te salió la corriente 5 amperios. Luego las conexiones en paralelo, ya no en serie, pero los haces, en vez de poner tus pilas en serie, lo haces en paralelo. Ahí está. A ver qué tienes, a ver. ¿Ya? Ahí está. Muy bien, tienes una fuente, ya está. Luego, acá vas a tener una corriente, ¿no? En paralelo, tú sabes, las corrientes son diferentes, ¿no? Porque ya una corriente sale, por ejemplo, acá se divide, vamos a ver, es una corriente acá, por aquí y por arriba, ¿no? O sea, las corrientes no son iguales, ¿ya? Entonces, mira, si por aquí, por el exterior, circula una corriente I, esa corriente ahora llega al nodo, uno va para la derecha y otra sigue hacia arriba y tenemos I medios y medios. La diferencia de potencial en paralelo son iguales, ese es lo bueno, ¿no? Entonces, esa diferencia de potencial es corriente por la resistencia, es lo que tiene la fuente y tienes que restarlo, ¿recuerdas? ¿No?
Esa es su resistencia interna y le restas, ¿no? La corriente por la resistencia. Y lo reemplazas nada más, porque ya lo tienes todo. Y uno por R, y uno, y prima, perdón. Y prima por R, el R 0,2 es igual a 2 porque están en paralelo. Acá no vas a sumar E más E, solamente todo eso es el mismo potencial, el mismo. Porque en paralelo todos son iguales. Lo pones 2 menos su resistencia equivalente. ¿Listo? Y despejas I' y te sale 5,7. Entonces, en este caso, para si quieres tener más intensidad, lo estarías conectando en paralelo y no te conviene en serie. ¿Ya? Entonces la corriente I' produce mayor corriente, mayor intensidad, como lo estamos viendo, ¿no? 5 amperios frente a 5,7 amperios, ¿no? Entonces la respuesta es la C. ¿En cuánto ya vamos? Uy, ya estamos. Señores, ahí nomás, papá. Ahí vamos a ver. Por favor, tomen nota, ya estamos a la hora. Rápidamente, ¿ve? Tengo que entrar a otra sección. Sí, sí, ahorita ya terminé. Clave 1, 1, la D, 1D, 1 dado, 2A, a la 3C, 3C, 4A, 5A, 6D, 7A. Listo, jóvenes, ahí nos quedamos, un gusto, ¿ya? Estoy a la hora, sí, la profesora tengo que cerrar, ya, detener.